Iglesia Vive. Conéctate cada semana con nuestras reuniones virtuales. Culto en vivo, domingos 10 de la mañana. Culto de oración, miércoles 8 de la noche. Grupos de mentoreo, martes, jueves y viernes. Grupo de jóvenes, viernes 6 de la tarde. Buenas noches, Iglesia Vive. Una vez más estamos acá reunidos. Bienvenidos todos que se pueden conectar en este momento, y como lo hemos dicho, siempre hacemos un alto en la semana y nos disponemos a tener un tiempo diferente con el Señor. Así que prepárese, apague todo lo que está prendido, tome ese tiempo especial para nuestro culto de oración hoy. Es un tiempo único, es una cita divina que usted y yo tenemos con el Señor. Así que quiero meditar en una palabra que hemos estado compartiendo con el pastor, Éxodo capítulo 2. ¿Qué pasaba en Éxodo? Era un tiempo difícil para el pueblo de Dios, un tiempo de desierto, un tiempo de incertidumbre, pero este texto con el cual los quiero dejar en esta noche dice Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Por favor, escuche. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Y hemos estado compartiendo precisamente de que Dios, por amor a sus escogidos, puede hacer que esta pandemia no dure todo el tiempo que mucha gente está diciendo. Desde ayer están lanzando las noticias de la vacuna. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero nosotros como pueblo de Dios, ¿qué sí podemos hacer, hermanos? Podemos orar y podemos pedirle a Dios que acorte este tiempo por amor a sus escogidos, por amor a mis hermanos que están pasando situaciones económicas difíciles, por amor a mis hermanos que están pasando situaciones emocionales difíciles, por amor a mis hermanos que están pasando un tiempo de salud difícil. Dios puede acortar ese tiempo por amor a nosotros. Así que nuestro clamor en este tiempo, querida Iglesia Vive, es para que Dios acorte este tiempo y para que Dios escuche nuestro clamor. ¿Qué tal si oramos en esta noche por esta palabra? Señor, queremos pedirte en este momento que escuches a tus hijos. Tú eres un Dios cercano. Tú nos has enseñado que eres un Dios que escucha a su pueblo, que eres un Dios que tiene sus oídos atentos. Tú eres nuestro pastor. Tú eres ese Dios maravilloso que obra a favor de tus hijos. Y hoy te pedimos que vuelvas a escuchar nuestro clamor, que reconozcas hoy nuestra voz. De pronto habrá muchos que tú no escuchas hace mucho tiempo, pero hoy te pedimos, hoy reforzamos nuestra oración delante de tu presencia, pidiéndote que seas, que te acuerdes de tu pueblo hoy, que gime de día y de noche, Señor, y que te pide que por favor detengas esta pandemia por amor al mundo entero, por amor a todos aquellos que estamos clamando y que estamos pidiendo que hagas cosas nuevas y maravillosas en nuestra vida. Hoy te pedimos que obres, que conforme esta palabra, Señor, tú puedas escuchar nuestro clamor, tú puedas escuchar nuestras oraciones. Y también en esta noche queremos orar por esa vacuna, Señor. Queremos pedirte, Dios de la gloria, que des la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento para todas las personas que están al frente dirigiendo esta oportunidad para toda la humanidad, Señor.
que puedan cesar en sus corazones todo tipo de egoísmo, todo tipo de deseo de buscar algo diferente para ellos, deseo de buscar una ganancia económica en vez de buscar el bien de toda la humanidad. Así que hoy oramos, Señor, por esas personas, por presidentes, por personas que están en eminencia en el área de la salud, Señor, que seas tú dirigiéndolos, que seas tú guiando sus corazones, dirigiéndolos en todo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Oramos a un Dios que nos ama y que dio todo por la humanidad y que hoy no será diferente. Confiamos en un Dios verdadero, en un Dios vivo. Te damos gracias en esta noche. También nos acordamos de nuestros misioneros. Nos acordamos de nuestros misioneros en Panamá, de Lucho y de Pati, y oramos por ese seminario, Padre Santo, por ese seminario virtual, para que siga creciendo, para que muchos sigan conociendo y se sigan edificando de la palabra, Señor. Gracias por Julián, por Adriana, por su ministerio, por las ayudas y por toda la provisión que tú vas a traer en las manos de Julián y la sabiduría que tú le vas a dar para poderlo administrar, por la vida de los pastores, Luis y Nelly, Padre Santo, para que seas tú bendiciendo su ministerio, Señor. Gracias por esta noche, por este tiempo maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos con nuestro tiempo de alabanza y de adoración. Disfrútelo. No hay nada más maravilloso que cantarle al Señor y que en su presencia podamos adorarlo y podamos ministrarle de la profundidad de nuestro corazón. Así que seguimos con nuestra alabanza, luego con la palabra, y recuerde, hoy es día de interceder. Hoy es día de no pensar solamente en nuestras peticiones, sino de interceder, de orar por otros. Así que nos vamos a quedar con nuestras familias teniendo ese tiempo de intercesión. Les amamos y les extrañamos un montón, no se imaginan cuánto. Dios los bendiga. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo yo es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que sé cada mañana, desde que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarte, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme, cada día empezar de nuevo. Nuestra historia debe continuar, pues aunque pasan los años, tu amor está intacto y todo lo que tengo yo es un día más. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, desde que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte, cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarte, seguirte sin cansarme, cada día empezar de nuevo. Vamos, diga conmigo esto. Apreté el botón y
hice un reset a mi vida. Me paré otra vez en la línea de salida y esta vez correré con firmeza y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Voy seguro con una nueva esperanza, contigo al lado camino con confianza. Tengo tu mano, has vuelto a levantarme, hoy me agarro con fuerza, pues no quiero despegarme y aquí voy a quedarme. Y viviré cada día como si fuera el último, disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, desde que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte en tu pecho, recostarte, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Empezar de Acompáñenos con sus palmas allá en su hogar. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Vamos, diga conmigo, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Con fe cantamos, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor. Eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel, eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel
Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. En el día de hoy vamos a meditar en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta carta, dicen los comentaristas, fue escrita entre el año 57 y 58 después de Jesucristo. Y hay una palabra clave para toda la carta y es la palabra evangelio. En griego, evangelión. Buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Y dentro del contexto de Romanos significa salvación del pecado y la entrada a un nuevo reino, un reino desconocido, el reino de Dios. Este mensaje debe ser anunciada a toda persona. La iglesia tiene esa responsabilidad. Según la Biblia, el evangelio es la potencia más grande que quita la fuerza del pasado, la fuerza que traemos, aquellas cosas negativas, aquellas situaciones de mala conciencia, pero no solamente eso, sino que revoluciona el presente, nos da una nueva vida y nos asegura el futuro, nos da una esperanza para la eternidad. En palabras del apóstol Pablo, es el poder del evangelio. Ese es el título para esta noche, el poder del evangelio. En la carta a los romanos, Pablo explica a los creyentes qué es el evangelio y usa un texto en especial que bien lo resume. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estamos llamados a entender el significado del evangelio. Hoy miraremos 5 consideraciones puntuales acerca del evangelio. La primera es una frase: la pena. Número 1, la pena, hablando de vergüenza. El apóstol Pablo se caracterizó por ser un hombre radical, de profundas convicciones. Por eso, ya en el evangelio, estando ya él en este camino, él dice, Romanos 1:16, la primera parte, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Se avergüenza usted del evangelio? Pablo no se avergüenza de lo que ahora cree y antes odiaba y antes perseguía. El apóstol Pablo, cuando era del partido de los fariseos, perseguía a la iglesia del Señor. Hechos nos lo va a decir más adelante, pero en Gálatas 1:13 primero nos dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, religión o grupo al cual él pertenecía. Estaba en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo, perseguir a la iglesia, porque él pensaba que las nuevas creencias iban en contra de lo que él pretendía o había creído durante muchos años con la religión de sus antepasados, pero solo hasta que se encontró con Jesús. Porque solo hasta que nos encontramos con Jesús, nuestra forma de vivir la religión cambia de forma absoluta. Cambió el apóstol Pablo su manera de pensar y su manera de vivir. Hechos 9:3-4 nos dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo,
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, anterior nombre del apóstol Pablo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo, según el relato, si usted siguiera leyendo Hechos capítulo 9, va a decir: pero ¿quién eres, Señor? Y Jesús le ratificaría: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y nosotros a veces ignoramos que cuando perseguimos a la iglesia del Señor, cuando perseguimos al cristianismo, no estamos persiguiendo un grupito de personas, un grupito de pastores, sino que algún día el Señor, ojalá en esta vida, y no cuando usted se presente delante de Él, el Señor le va a decir: ¿por qué me perseguiste? ¿Por qué me perseguiste? Cuando se encontró con Jesús, el apóstol Pablo encontró la razón de su existencia. Pero algunos, por supuesto, dudaban de su conversión. Para el caso mío, cuando yo me entregué al Señor Jesucristo, era una persona de fiestas, de bares, de discotecas, de alcohol y otras cosas más. Cuando me convertí al Señor, la gente dudaba de mi conversión. ¿Cómo es posible que alguien que haya vivido una manera de vivir tan disoluta, de libertinaje, ahora profese una fe, y profese una fe radical? Bueno, el apóstol Pablo le sucedió en cuanto a que era un hombre religioso y empezó a profesar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y se acercó a la iglesia, y algunos dudaban también dentro de la iglesia de su conversión. Gálatas 1:23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ojalá algunos de los que persiguen un día la fe se conviertan en grandes predicadores. Y Pablo era un hombre de carácter, no se avergonzaba. En su tiempo todo lo que hacía lo hacía con decisión, y ahora al cambiar su manera de pensar y vivir, también lo hace así. Pablo no sintió pena al cambiarse, entre comillas, de bando. No le importó el qué dirán, qué iban a decir las personas. Hay personas que son simpatizantes de la fe cristiana, pero no se atreven a confesarla públicamente. Y valga esta oportunidad para que usted se decida. Si usted cree que Jesús es el enviado de Dios y el que murió por sus pecados, empiece y no se avergüence de predicar este evangelio que le ha traído buenas nuevas y que le ha traído gozo y paz en el Espíritu. Consideraciones puntuales acerca del evangelio. La pena número 1. Número 2, el poder. Porque no me avergüenzo del evangelio. Y ahora, porque es poder de Dios. Romanos 1:16, la segunda parte. Leámoslo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los romanos, por supuesto, se jactaban de su poder y de la fuerza que poseían para conquistar el mundo, para cambiar el mundo, como hoy nos jactamos sin Dios de pretender cambiar el mundo. Y Pablo dice que el evangelio tiene un poder superior para transformar una sociedad y darle eternidad al ser humano. En términos de hoy, en medio de esta pandemia, el mundo trata de buscar sus soluciones, pero el reino de Dios es superior y puede dar solución, y está dando soluciones a personas que antes lo desconocían. La vida de las personas puede cambiar, las familias pueden ser renovadas, y una nueva fe y una nueva unción, una nueva manera
de vivir la vida de Dios puede descender y podemos ver unos resultados futuros que nos sorprenderán y bendecirán a todos los que están a nuestro alrededor. A la gente no le importa mucho este tipo de mensaje y lo considera hasta ridículo para lidiar con los asuntos y los problemas actuales con los que lidiamos, problemas de salud, problemas de economía, problemas de toda índole como consecuencia de las anteriores. Y para la gente es ridículo. Pero ya en la época del apóstol Pablo era así y no ha cambiado. La gente no cambia. 1 Corintios 1, 23 y 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Este evangelio hoy puede ser tropezadero para algunos que profesan una fe y que al venir Cristo a sus vidas tendrán que desbaratar toda una serie de ritos, de liturgias y de creencias y literalmente tomarlas como por basura por amor a lo nuevo que han conocido acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y para otros va a ser sencillamente locura. Para los religiosos va a ser un tropiezo. Para personas que están extremadamente sumidas en costumbres y en sacrificios que no les permite llegar a Dios, va a ser un tropezadero. Y para los libertinos va a ser locura. Está demostrado que el poder de las naciones frente al poder de Dios no tiene comparación. El poder de las naciones en su mayoría es egoísta y solo busca sus beneficios propios, enriquecerse más a costa del prójimo, a costa de los pueblos menos favorecidos. Y las naciones en su mayoría solo traen o sirven para destrucción, mientras que el poder de Dios ha sido diseñado para salvar personas, para salvar individuos, familias, sociedades. ¿Salvarlas de qué? De la consecuencia del pecado, de toda la contaminación que hay alrededor nuestro, de la culpa y la mala conciencia que tenemos por los mismos pecados, por la esclavitud que también en vicios o en costumbres tenemos lejos de Dios, por el vacío y la crisis existencial que tenemos al faltarnos el Señor Jesucristo, y claro, salvarnos de la ira de Dios. A cambio, Dios nos ofrece llevar al ser humano a la paz, a la pureza, a la libertad espiritual, al contentamiento aún en medio de prueba y a la satisfacción en Dios y por supuesto a la vida eterna. Efesios 2:1 nos lo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 5 consideraciones puntuales acerca del Evangelio. Primero, la pena, porque no me avergüenzo del Evangelio. Segundo, el poder, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tercero, hablaremos de los pueblos, las naciones, las etnias, gente de toda raza. El Evangelio es para salvar a toda persona de las naciones que crean en Jesucristo, sea judío o no lo sea. Romanos 1:16 dice: a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, para toda nacionalidad, raza, posición social, intelectual, cultural o económica, sin importar la edad o el sexo, es esta salvación. Isaías 45, versículo 22 nos lo dice así: mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
todos los términos de la tierra. El Señor se hizo presente con su evangelio a una mujer que era samaritana, los samaritanos eran un pueblo enemigo prácticamente ritual, litúrgicamente, doctrinalmente de los judíos. Y él se encontró con esta mujer y le transformó la vida. ¿Qué hizo esta mujer? Apenas recibió este mensaje de salvación, fue y le contó a muchas personas, a hombres, acerca de que ella había encontrado el evangelio. Ella había encontrado las buenas noticias. Ella había encontrado el enviado de Dios. Juan 4:42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El apóstol Pablo, habiendo sido blasfemo y perseguidor, en 1 Timoteo 1:15 da esta senda declaración: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es una palabra para ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No rechace a Jesús. No rechace la única posibilidad que usted tiene de ser salvo. Los judíos fueron privilegiados al revelárseles la primera dispensación, la dispensación de la ley. Pero también en la nueva dispensación, la segunda dispensación, la de la gracia, después de que vino Jesucristo, le fue dicho a los discípulos que fueran primeramente a los judíos y luego a los gentiles. Dice así Mateo 10, 6 y 7: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio es para toda criatura, a los judíos primeramente y también a los griegos o a los que no son judíos. 5 consideraciones acerca del evangelio: la pena, porque no me avergüenzo del evangelio; el poder, porque es poder de Dios para salvación; los pueblos, a todo el que cree, primeramente el judío y también el griego o los griegos. Número 4, la provisión. ¿Cómo entrar en este camino? O recordar cómo fue que entramos. Solo por la justicia que procede de Dios. La justicia que procede, no nuestra propia justicia. Romanos 1:17a dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela o se manifiesta. No había justicia verdaderamente en el ser humano, en ninguno. Dios tuvo que revelar su justicia. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, y Él vino a manifestar la justicia de Dios, que finalmente fue la muerte de su propio Hijo por los pecados de aquellos que no creían en Él y que no le obedecían y que no eran justos. No es por la justicia del hombre. Hay personas que aún creen en la bondad interior del hombre. Hay una bondad exterior, algo de bondad en el ser humano, pero no una bondad de raíz en su corazón, porque el corazón del hombre no es bueno, sino es malo, y de él salen los malos pensamientos y todo tipo de pecado. Ellos pensaban que por su bondad interior entrarían libre, llegarían a Dios y podrían justificarse de su pecado por medio de ciertos ritos. Ningún rito satisface a Dios, a menos que la persona haya sido justa por medio de la justicia de Dios y no de su propia justicia. Guillermo Hendrickson cita el comentario de Martín Lutero, abro comillas: porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena,
una que no se origina en nosotros, sino que nos viene desde más allá de nosotros. Una que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo. Fin de la cita. En palabras de Juan Calvino, abro comillas, la justicia que vale ante Dios, cierro comillas. La única justicia que vale ante Dios es la justicia de Él mismo, por medio de su Hijo Jesucristo, para hacernos justos. ¿Por qué nos sirve? ¿Por qué no nos sirve a nosotros nuestra propia justicia? No nos alcanza. Mire lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Pablo también lo dice así en Filipenses 3:9. El apóstol Pablo dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 5 consideraciones: la pena, el poder, los pueblos, la provisión y por último en esta noche el prerequisito. ¿Cómo entonces ser justificados? Por la fe. Dice Romanos 1:17, la segunda parte: por fe y para fe. Para esto se ha revelado el Evangelio y la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La fe es también un regalo de Dios, pero el ponerla en acción o en práctica es nuestra parte. Guillermo Hendrickson dijo, abro comillas, Dios no cree por nosotros, cierro comillas. Nosotros somos los que debemos creer. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero así como la justicia vino de Dios, así la fe. Por lo cual, aunque nosotros somos los que debemos creer, la gloria por creer y por todo solamente le pertenece a Él, que al vivir en nosotros nos guía a creer en su plan y en su propósito y palabras. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como pueblo de fe, entonces seremos dirigidos por la palabra de Dios. Solo así el justo por la fe vivirá, guiado por la Biblia y el Espíritu Santo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Evangelio es un mensaje que debe ser anunciado a toda persona en todo tiempo. Según la Biblia, es la potencia más grande que quita la fuerza del pasado, que revoluciona nuestro presente y asegura nuestro futuro. En palabras del apóstol Pablo, es el poder de Dios. Dios le continúe bendiciendo grandemente. Desde el momento cuando la mirada
sabía que entonces me cuidabas y te oí.